Escritura, que es un privilegio maravilloso que muchos hermanos no tienen realmente, en lugares donde son perseguidos, en lugares donde el solo hecho de portar una Biblia es digno de encarcelamiento o incluso de la muerte. Mientras nosotros estudiamos y predicamos la Biblia con toda libertad y con toda la sabiduría que tú has puesto en ella, Señor, ayúdanos a comprenderla, a vivirla, a entenderla, a amarla y a seguirla. Gracias te doy en esta mañana. Ten a mis hermanos tranquilos, concentrados y atentos a lo que tu palabra dice en esta mañana. Gracias te doy, Señor. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Les doy los buenos días nuevamente y también a quienes se conectan a través de nuestra transmisión en Facebook. Vamos nuevamente al libro de los Romanos, capítulo 4, versículos 4 y 5. Romanos 4, 4, 5. Recordemos que en el contexto, el apóstol Pablo habla a la iglesia en Romanos sobre la justicia, sobre la justificación y cómo se cumple esta en el ejemplo de Abraham. Vamos a leer. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mis amados hermanos, hoy comenzamos a ver un nuevo atributo llamado la gracia de Dios. Recordemos que terminamos hace 8 días la paciencia de Dios. Espero que usted haya comprendido este atributo. Y no solo que lo haya comprendido, sino que su paciencia, si fue probada esta semana, usted haya puesto en práctica tal enseñanza, que es lo más complicado de vivir, hermanos. Este sermón, para los que están anotando, tiene 4 puntos. El primero es, ¿qué es la gracia de Dios? El segundo es la gracia general y la gracia particular. El tercero son las conclusiones y finalmente unas aplicaciones. Este sermón lo he titulado Introducción a la gracia de Dios. Introducción a la gracia de Dios. Muy bien, amados hermanos. Antes de adentrarnos, y como decía hace unos momentos, las iglesias de la Reforma, las iglesias que beben de la Reforma protestante del siglo XVI, hacen un gran énfasis en la gracia. Hacen un gran énfasis en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, mis amados hermanos, no solamente es una doctrina, sino también es un atributo. Es un atributo, mis amados hermanos, que debemos conocer. Si hablamos de gracia, si somos enfáticos en la gracia, si entendemos que la iglesia histórica y reformada bebe de la gracia, debemos entender qué es la gracia. Y en este punto, la gracia de Dios. Hermanos, la gracia de Dios, cuando la conozcamos, vamos a ver que refleja la belleza del Señor. Así como la santidad refleja la belleza del Señor, la gracia también. ¿Por qué? Porque vamos a estar delante de un Dios que sin tener ninguna obligación para con nosotros, nos da cosas, nos regala cosas, nos entrega cosas. Pero vamos a ver qué clase de cosas o qué es lo que hace Él y por qué lo hace. Vamos nuevamente al texto y vamos a ver esa palabra. Versículo 4, hermanos, de Romanos 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Veamos hasta el versículo 6. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Hermanos, la gracia, y he traído este versículo específico, porque aquí el apóstol Pablo contrasta la gracia con las obras. Vea usted lo que dice el apóstol Pablo. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y está hablando específicamente de Abraham. Y ya vamos a ver los 3 primeros versículos para que entendamos. Pero primero vamos a ir a esa palabra que está allá, gracia. Esa palabra gracia, hermanos, en el griego es la palabra charis.
Charis, con J, y significa bondad inmerecida, significa favor inmerecido, significa también regalo. Eso significa la palabra gracia. Pero entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿quién muestra bondad inmerecida o favor inmerecido o regalo? ¿Y hacia quién? Veamos el versículo 1 al 3, hermanos, y allí hallaremos algunas respuestas. Mire lo que dice el apóstol Pablo preguntando a los romanos. Estamos en Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuál fue la gran obra de Abraham? Creer. Pero hermanos, ¿por qué creyó? ¿Creyó porque él era mejor o más especial que los demás? No. Hermanos, ¿qué significa la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es el regalo de Dios para con el ser humano. Sin tener obligación alguna de darnos algo, Dios nos da de su favor. Nos da de cosas, de bendiciones, de manifestaciones que usted y yo no merecemos. Es más, que usted y yo ni siquiera pedimos, que usted y yo ni siquiera sabíamos que existían. Abraham, si usted va al libro de Génesis, él fue llamado por Dios, pero no porque Abraham hubiera deseado ser llamado por Dios, simplemente Dios le llamó porque así él lo quiso. Habían muchos hombres en esa ciudad donde era Abraham, que se llamaba Uz, de los caldeos, y él decidió elegir a Abraham y llamarlo y decirle: toma tu familia, vete de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te diré que debes ir. Pero si usted se da cuenta, quien toma el primer paso, quien da el primer paso, quien toma la determinación es Dios. Quien llama a Abraham es Dios. No, Abraham no estaba buscando a Dios. Ni siquiera, yo creo que entendía quién era Dios. Es más, hermanos, ni siquiera le importaba. Pero Abraham es tomado de entre los demás habitantes de una ciudad llamada Uz de los Caldeos y recibe una instrucción de Dios y él la sigue. Y más adelante, cuando él va de camino hacia Canaán, un día el Señor le dice que levante sus ojos y mire hacia el cielo y cuente las estrellas. Por supuesto, pues ni Abraham ni nadie lo puede hacer. Dice: así será tu descendencia, así será tu descendencia. Y dice la Escritura que él creyó y le fue contado por justicia. ¿Quién le dio la capacidad a Abraham de creer? Dios. Entonces estamos delante, hermanos, la gracia de Dios, y les voy a dar una definición de un pastor reformado del siglo XIX, que es Abraham Booth o Abraham Booth, que es: la gracia es el eterno y absoluto favor libre de Dios, manifestado en conceder bendiciones espirituales y eternas a los culpables e indignos. Se la voy a leer de nuevo. La gracia de Dios es el eterno y absoluto favor libre de Dios, manifestado en conceder bendiciones espirituales y eternas a los culpables e indignos. Es decir, hermanos, Dios no nos debe nada. Creo que ya lo hemos visto en anteriores atributos, como estudiando la soberanía y la supremacía de Dios. Dios no tiene obligación alguna para con nosotros, pero Dios en algún momento dice: les voy a dar de mis bendiciones. Dios dice: les voy a conceder favores, les voy a dar regalos. A ustedes, el género humano. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso, hermanos? Aparte del propio hecho que Dios nos dé cosas que no merecemos, ni que deseamos, ni que pedimos, que nos las da sabiendo que somos malos,
sabiendo que somos pecadores, sabiendo que somos indignos, sabiendo que somos culpables. Y es que, hermanos, todos recibimos de la gracia de Dios siendo malos. Nadie puede decir, yo recibí por mi bondad, yo recibí porque soy bueno, yo recibí porque soy el mejor, porque entonces no sería, mire lo que dice el versículo 4, porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si usted se levanta y dice, es que lo que yo he recibido es porque yo me lo merezco, entonces usted está diciendo, no es por la gracia de Dios, sino es por mis méritos. Es lo que dice el apóstol Pablo. Si usted hizo una buena obra, no es la gracia la que está actuando, sino es su salario, la retribución de su justa acción. Pero permítame decirle una cosa, hermanos. El ser humano sin Cristo no puede hacer buenas obras. Le es imposible hacer buenas obras. Hace unos años, un hermano, mi hermano que está acá, mi hermano José, preguntaba sobre el libre albedrío. ¿Qué es del libre albedrío? Y veíamos que el libre albedrío simplemente es la libertad del ser humano de elegir su pecado, de cómo pecar. Que le es imposible al ser humano sin Cristo hacer buenas obras. Es más, hermanos, que solo Dios determina que es una buena obra. Porque como decíamos previamente, yo en esta mañana puedo salir y darle ropa a los niños que no tienen vestido, puedo darle alimento a los hambrientos, puedo curar las heridas de los enfermos, puedo dar a los necesitados. Pero si eso no proviene de un corazón arrepentido, no vale de nada. Es basura. Eso es nada. Y saben que, hermanos, esto confronta el orgullo del hombre. Porque lo que dice, ¿cómo así que yo no puedo hacer nada bueno sin Cristo? Es así, hermanos. Usted puede, dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 13, yo podría entregar mi cuerpo para que fuese quemado a los hombres, yo podría repartir todas mis posesiones, yo podría hablar en lenguas humanas y angélicas, yo podría tener todo el conocimiento, pero si no tengo amor, nada soy. Y recordemos que el amor es Dios. Recordemos que Dios, hermanos, es la causa de las buenas obras en el creyente, es quien las produce. Pero hermanos, dentro de la gracia, usted y yo somos como ese mendigo que está en la calle. Ese mendigo, y acá en Soacha, en Colombia, en Bogotá, en América Latina, conocemos muchas personas que están en estado de calle, ¿cierto? Y ¿saben cómo las miran? Incluso usted y yo, ¿cómo las miramos? Con desprecio, con asco, con desdén. Tal vez usted no, gloria a Dios si usted no lo hace, pero y le voy a poner una escena. Usted está en el transporte público y se monta una de estas personas y se sienta a su lado. Estas personas usualmente huelen muy mal, ¿cierto? Porque no se bañan, porque están en la calle. No solo huelen muy mal, sino su aspecto es terrible. Están muy sucios, su cabello está sucio, su cara está sucia, sus dientes están sucios. Y usted lo que dice es, porque ¿a qué hora se bajará este man? ¿No? O sea, huele terrible. Ese señor, esa persona somos usted y yo. Y usted dirá, ¿cómo así? Sí, hermanos, cuando estábamos en el pecado, no solamente estábamos así, sino estábamos totalmente muertos. Habían gusanos, había toda clase de podredumbre en nuestro ser. Y aún así un día Dios dijo, voy a conceder regalos, favores. Pero vamos a darnos cuenta, hermanos, que estos favores, que estos regalos, son de diferente naturaleza. Mire lo que dice el versículo 6, hermanos. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Mire lo que dice el 7 y el 8 citando el libro de los Salmos. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hermanos,
Lo primero y lo que debemos saber es que la gracia de Dios es el atributo, y lo recalco para que usted no se le olvide nunca, por el cual Dios de manera libre, sin obligación alguna, no porque Él nos debiera nada, sino Él porque quiso, por su pura voluntad, se levantó y dijo: concederé misericordias, beneficios, favores, regalos al ser humano. Ese es el Dios que regala cosas, que entrega cosas porque Él quiso darlas. Como dice el versículo 4, no porque usted y yo hubiéramos hecho algo. Cuando usted va y trabaja todo un mes, usted espera al final del mes. De hecho, hay mucha gente que yo veo y me causa un poco de gracia. Entra, ya no es como antes, ¿cierto? Que nos entregaban el dinero en físico, sino nos lo consignan en una cuenta, ¿cierto? Entonces hay personas que están entrando a cada rato a la aplicación del banco, nada que me consignan, nada que me... Y si se pasa un día usted se indigna, ¿no? No, esta gente no quiere pagar, es que yo me merezco mi salario, ¿no? Y nos volvemos bíblicos, ¿no? Es que el trabajador es digno de su salario, se ponen bravos. Pero en contraste al trabajador, es como que pasó el mes, usted no hizo nada, pero recibe algo. Es más, hermanos, usted nunca ha hecho nada, sino por el contrario, ha hecho cosas malas, ha hecho cosas terribles. Y llega un día y le dicen: le tengo un regalo, le tengo una dádiva, le tengo un obsequio. Pues, ¿cómo queda una persona que sabe que no lo merece, que ha hecho todos los méritos para no recibir nada, en el momento que se entera que tienen un obsequio? Pues yo creo que se debe poner contenta. Vamos a ver las dos clases de gracia, mis amados hermanos, en las Escrituras. Y para esta le voy a pedir que me acompañe a un pasaje de la Biblia en el libro de Mateo para la primera clase de gracia. Mateo capítulo 5, versículo 45. Mateo 5, 45. Y en el segundo punto vamos a ver las clases de gracia. Y vamos a leerlo, hermanos. Mire lo que dice el Señor en el Sermón del Monte, hablando del amor hacia los enemigos, que lo hablamos en la paciencia, ¿no? Que hay que amar a los enemigos, hay que ser paciente incluso con nuestros enemigos, desde nuestros hermanos hasta nuestros enemigos. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y mire lo que hace el Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, ahí hay tres personas o tres clases de personajes en este versículo. Primero está el Padre, segundo están los buenos y los justos, y segundo están los malos y los injustos. ¿Qué hace el Padre? Hace salir el sol y hace llover sobre ambos, sin distinciones. La primera clase de gracia que nosotros vemos, hermanos, es la gracia general. La gracia general. Esta gracia general, hermanos, estos regalos que Dios da, los da de manera general. Los da a toda la humanidad. Acá vemos dos ejemplos maravillosos que el Señor Jesucristo da. Porque es muchas veces mejor entenderlo con ejemplo. Aunque hay gente buena y gente mala en el mundo, Dios hace salir el sol sobre todos. Aunque hay gente buena y gente mala en el mundo, Dios hace llover sobre todo. Recordemos y tendríamos que preguntarnos por qué Cristo utilizó estos dos elementos, el sol y la lluvia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque sin ellos no se puede vivir. Si el sol no estuviera, no podríamos vivir. Si el agua no estuviera, no podríamos vivir. Es decir, Dios sustenta la vida, da vida a buenos y a malos. No porque los buenos ni porque los malos lo merezcan, porque no se merecen nada, ya vimos. Sino porque Él quiere hacerlo, porque Él nos quiere regalar el sol y nos quiere regalar el agua y nos quiere dar la vida día tras día. Es porque Él quiere, es porque Él en su santa voluntad y en su decreto eterno está establecido que nos diera ello. Hay lugares en la tierra, amados hermanos, por ejemplo,
en el norte de Europa y en el norte de América, donde desde diciembre hasta este mes que finalizó en marzo no sale el sol. Pasan 2 o pasan 3 meses en que no sale el sol. Se le llama la noche polar. Todos los 3 meses nunca ven el sol. Y la gente, si usted no lo sabía, hermanos, la gente se comporta mucho, o el clima determina mucho el comportamiento de las personas. Si usted dura 3 meses sin salir el sol, se ponen tristes, se ponen melancólicos, se aburren. De hecho, en la ciudad donde más se presentan suicidios en el mundo es la capital de Groenlandia, que queda bien al norte, y muchos le relacionan ese aspecto de su tasa de suicidios precisamente porque el sol no sale en buena parte del año. Hermanos, tener el sol y la lluvia es una bendición inmerecida de Dios. Pero es más, la lista que hace el Señor Jesucristo es enunciativa, no es taxativa. Es decir, Él solo estaba ejemplificando algunas cosas de muchas que les da toda la humanidad. ¿Sabe qué más le da a la humanidad, hermanos? Les da tierra para que trabaje, les da salud, les da el aire para que respiren, les da animales y plantas para que puedan comer. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 1 y 2. Les da, y yendo a la escritura, hermanos, les da la oportunidad de arrepentirse, les da la oportunidad de conocer de Dios. Usted y yo, un día delante del Señor, no podremos decir: Señor, es que a mí nadie me habló, nadie me dijo que tú existías y que yo debía arrepentirme y debía seguirte. Tú no me diste tiempo, porque todo el tiempo Dios se lo da. Dios da tiempo a las personas, a buenos y a malos. A los buenos para que hagan bondad y al malo para que haga maldad. Pero también para que se arrepienta de su maldad. Hermanos, esta gracia general sostiene la creación y nos sostiene a todos los seres humanos. Acá en Colombia, en la China y en donde sea. Si no fuese por esa gracia, pues ya no habría nada, hermano. Ya no habría nada. Recordemos que un día, mis amados hermanos, Dios decidió acabar con toda la humanidad, excepto con unos pocos, en Noé, por causa de su pecado. Recordemos, amados hermanos, que un día el cielo y la tierra pasarán y vendrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Creo que usted lo ha visto en el libro del Apocalipsis. Pero hasta ahora no podremos decir que Dios ha fallado. Es más, cada día es una prueba de que Dios sustenta en gracia su creación. A todos, buenos, malos, a su vecino que le gusta tomar y poner música, o a su vecina que es una consagrada creyente, o a usted mismo, Dios los ha sostenido. Dios nos ha sostenido. Esa es la gracia general. Dios sostiene a toda la creación, hermanos, a buenos y a malos, a justos y a injustos, y les da regalos inmerecidos. ¿Usted se merece o ha trabajado para que el sol salga? ¿O para que llueva? ¿O para que sople el viento? ¿Usted ha hecho algo para ello? Recordemos que usted se pensará qué clase de preguntas hace el hermano, pero si usted va a Job 28, Job 38, estos son los cuestionamientos que el Señor le hace a Job desde el torbellino. ¿Acaso tú estuviste cuando puse límites a los mares? ¿Acaso tú creaste los vientos? ¿Acaso tú hiciste a los animales? Ese es el cuestionamiento que le hace Dios a Job. Y le invito a que estudie en su casa en esta tarde eso. Para decirle: usted no me tiene a mí nada que decir, nada que reprochar. Todo lo he hecho porque yo he querido hacerlo. Porque Job estaba en un estado terrible, ¿no? Estaba enfermo, sus hijos habían muerto, estaba pobre. Pero aún así Dios le dice: usted no tiene nada que reclamar.
Y Job lo entiende en una frase maravillosa, ¿no? Dios dio, Dios quitó. Entonces, lo primero que le dice el Señor, yo he hecho todo y lo sostengo. ¿Quién le puso el límite al mar para que no se vaya a la tierra? ¿Acaso tú lo hiciste? ¿Acaso tú estabas cuando eché los fundamentos de la tierra? Le cuestiona a Dios a Job. Y por eso yo le digo en esta mañana, ¿usted ha hecho algo para que llueva, para que salga el sol, para que sople el viento, para que existan animales o plantas? Nada. Están allí porque Dios las creó y nos las dio como regalo. ¿Usted hizo algo para que esta mañana amaneciera vivo? Usted y yo pudimos haber no amanecido. Usted y yo pudimos haber muerto. ¿Y quién podía cuestionar algo al respecto? La segunda clase de gracia, mis amados hermanos, es la gracia particular o la gracia específica, le llaman otros. Esta gracia, mis amados hermanos, es una gracia especial, es un regalo especial. Y es un regalo especial porque no es para todos, es solo para algunos. Y esta gracia particular tiene varios regalos, pero conlleva un regalo más importante que los otros, regalo más grande, un regalo maravilloso. Todos los regalos son chéveres, ¿cierto? Entonces, el padre de familia, nosotros normalmente solemos dar los regalos en Colombia en Navidad, ¿cierto? Entonces, llega el padre y dice, este regalo es para mi hermano, este regalo es para mi padre, este regalo es para mi sobrino, este regalo es para mi tío, pero hay un regalo especial, y es el que le voy a dar a mi hijo, que le voy a dar a mi hija. Este regalo es más especial que todos los demás que yo acabo de darles. Y este regalo especial que Dios muestra para con sus hijos es el regalo de la salvación, hermanos. ¿Qué quiere decir la gracia particular? ¿O estos regalos para quién son? Son los regalos para sus elegidos. ¿Y por qué utilizo la palabra regalos, hermanos? Porque es más fácil cuando utilizamos favor inmerecido, bondad inmerecida, de pronto no lo ilustramos bien en nuestra mente. Pero un regalo es, yo no lo estaba deseando, no lo esperaba, simplemente me lo dieron porque alguien quiso dármelo, porque a alguien se le ocurrió entregármelo. Este regalo, amados hermanos, es la salvación de Cristo en la cruz. ¿Y saben por qué es el mejor regalo, hermanos? Porque es un regalo eterno. La vida eterna es algo que nadie te puede quitar. Es algo que dura para siempre. Nosotros cuando nos regalaron, por ejemplo, a mí de niño una vez me regalaron un carrito, pues el carrito fue un gran regalo y me puse contento. Hoy en día no sé dónde estará, seguramente al poco tiempo yo lo destruí o lo perdí. Cuando nos regalan ropa o nos regalan dinero nos ponemos muy felices, ¿cierto? O cuando nos regalan un paseo o algo que nosotros queríamos, un instrumento musical, algo de nuestro grupo de música favorito, de nuestro influencer favorito, pues qué felicidad, ¿no? Pero eso pasa el tiempo y eso se acaba. Pero la salvación es para siempre, hermano. No la recibe usted y la va a perder, sino es para siempre. Pero es más, es un regalo que nadie le puede quitar. Es un regalo que nadie le puede hurtar. Es un regalo que nadie puede decir, démelo. Cuando hay hermanos, y voy a poner de ejemplo a mis hermanas de la misma edad, suelen haber muchas envidias de niños. Entonces, si a él le dio un balón morado y al otro le dio una naranja, ¡ay, por qué a él le dio ese color y a mí me lo dio de otro! ¿Cierto? O sea, pelean por cosas que realmente no tienen ningún sentido. Y por la envidia empiezan, pero apenas se descuide, se lo va a quitar, o se lo voy a esconder, o se lo voy a romper. Pero la salvación, hermanos, es imposible que nos la quiten. Nos pueden incluso matar, nos pueden secuestrar, nos pueden torturar, nos pueden quitar los bienes. Hay un himno que nosotros cantábamos antes
que decía que nos pueden privar de bienes, familia y hogar. Pero de la salvación, ¿cómo no la pueden quitar? No hay ninguna manera. Y este regalo, hermanos, es solo para aquellos que Dios eligió desde la eternidad, que fueran hechos, elegidos, salvos y libres. Vayamos nuevamente al libro de los Romanos, hermanos, y veamos el capítulo 5. Y allí usted se va a dar cuenta. Versículo 8, porque es que hay que hacer un énfasis. Romanos 5:8, que usted lo recuerda muy bien. Y veamos que uno de los grandes temas de Romanos es la justificación y la justicia por fe. Si no es que es el principal tema, es uno de los principales temas, hermanos. Recordemos que en Romanos 1, el apóstol Pablo habla del Evangelio. En Romanos 2 y 3 habla que no hay ningún justo, no hay nadie bueno. Y en Romanos 4 empieza a hablar de la justificación y la sigue desarrollando hasta el final de la carta realmente. Y mire lo que dice el versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vea lo que dice el apóstol Pablo, que es muy importante, hermanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Para quiénes? En la primera audiencia, el apóstol Pablo habla a los romanos y se incluye al mismo junto a ellos, nosotros, hablando de los creyentes. En la segunda audiencia sigue hablando a los creyentes. Dios muestra su amor para con nosotros, pero mire lo importante de la gracia particular, hermanos, en que aún siendo pecadores, es que usted y yo no somos mejores o más chéveres, no somos, como decimos en Colombia, la última Coca-Cola del desierto, que soy más, no, es que Dios me eligió a mí porque Él sabía que yo iba a ser el hombre más hermoso, entonces por eso me eligió. No, ni porque yo iba a ser el hombre más adinerado, ni el hombre más influyente, ni el hombre más estudiado. Eso no importa, hermanos. Dios mostró su amor cuando nosotros éramos pecadores, nunca se le olvide ello. ¿Y cómo mostró su amor? ¿Cuál fue el regalo que Dios nos dio? Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Mire lo que dice el 9. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, es decir, por la de Cristo, por él seremos salvos de la ira. Hermanos, la gracia particular son los favores, los regalos que Dios da a sus hijos, pero de manera principal la salvación. Yo le quiero decir una cosa en esta mañana. Si usted y los que son jóvenes, ustedes un día, y Dios permita que sean profesionales, que tengan una carrera, que aporten a su familia, aporten a su país. No importa si ustedes tienen un título, si tienen mucho dinero, si viajan por todo el mundo, si son muy influyentes. Si no tienen la salvación de Cristo, eso no sirve de nada. No importa si los que ya somos mayores y trabajamos y nos ganamos el dinero con el sudor de nuestra frente, tenemos mucho dinero en el banco, tenemos muchos bienes. Es más, no importa si usted lee mucho la Biblia, si usted ora mucho, si usted viene mucho a la iglesia. Si lo hace sin Cristo, nada es. El mayor regalo que dentro de la gracia particular le fue dado a los elegidos es la salvación. ¿De qué le vale los bienes del mundo que aquí se quedarán? Sus bienes por los que tanto trabaja, un día otros los disfrutarán. Es más, tal vez personas que nunca trabajaron por ellos, ¿cierto? Ojalá sean nuestros hijos, pero usted no lo sabe. Usted no lo sabe.
Los bienes de este mundo se quedan en este mundo, pero la salvación que Dios ha dado está para esta vida y para la venidera. Por lo tanto, la gracia particular podemos definirla como los regalos que Dios entrega a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos. Y dése cuenta que de pronto uno dice, no, pero yo esperaba otras cosas. El evangelio de la modernidad y de la prosperidad promete es que usted va a tener dinero, es que usted va a tener bienes, es que usted va a tener viajes, es que usted va a tener lujos, es que usted no se va a enfermar. Yo pregunto, ¿Cristo prometió eso? El apóstol Pablo se encuentra satisfecho en el sacrificio de Cristo. Teniendo esto, ya lo tengo todo. Ya lo tengo todo. Teniendo esto, usted y yo ya lo tenemos todo. Claro, los bienes materiales son importantes y no enseñaré que sea lo contrario. No le voy a decir, no, pues usted no trabaje, no ahorre, no compre, porque sería una insensatez. Lo importante no es que usted tenga su vista puesta en esas cosas que aquí se van a quedar, mi hermano, sino en ese Dios que le ha entregado esos regalos maravillosos. Hay más regalos que Dios da solamente a su iglesia. ¿Sabe cuál, hermanos? Dios le entregó a la iglesia su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo. Es decir, Dios no entregó solamente algo, sino se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo. Su regalo no fue solamente, tome acá les doy esto, sino yo mismo me doy a ustedes como regalo. Porque recordemos que, y vamos a ir, le invito a que me acompañe al Evangelio del apóstol Juan, capítulo 14. Recordemos que es Dios mismo viniendo a nosotros. Mire lo que dice la promesa que Dios cumplió, hermanos. Capítulo 14, versículos 16 y 17. 14, 16, 17 de Juan. Y yo rogaré al Padre, ¿quién habla? Habla Cristo. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿hasta cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Ojo, es decir, no es para el mundo, no es para todos, no es de la gracia general, es de la particular. Para que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros, hablando a sus discípulos, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué otro regalo nos ha dado aparte de la vida eterna? El mismo, el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas veces usted ha visto ese regalo? Pues las verá muy pocas veces, tal vez nunca en la vida, ¿no? No, mi regalo soy yo mismo. No, pues uno dice, no, pero en serio, ¿cuál es el regalo? El Señor no nos dejó huérfanos. Él se fue, pero dijo, ustedes no se van a quedar solos. Pero el Espíritu no es para todos. No es para todos, hermano. Él solo habita en los creyentes. Él solo habita en los elegidos. Él solo habita en sus hijos. Él solo habita en su iglesia. No es para todos. No es dice el Señor, el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si usted se da cuenta, hermanos, y quiero que volvamos a Romanos 4:4. Si usted se da cuenta, Dios hace esos regalos y tienen una característica. Son para siempre. Son para siempre. Dios dio la vida eterna para siempre. El Espíritu estará con vosotros ¿hasta cuándo? Para siempre. Para siempre. Para siempre, hermanos. Mientras regresa nuestro Señor Jesucristo, envía su Espíritu, otro consolador como era Él, y estará para siempre.
Este es otro regalo, hermanos. Y tal vez he enunciado los mayores regalos que Dios le ha dado a su iglesia, no al mundo, hermano. Usted no puede enseñar, y ya voy a culminar, que no es que el Espíritu está con usted si no es creyente, que Dios está con usted si no es creyente, que Cristo está con usted si no es creyente, porque no está, o sea, es mentira, es engañar a la persona haciéndole creer que está, pero no está. Nosotros, como iglesia reformada, hermanos, por eso entendemos la gracia como algo medular dentro de nuestra teología. Y es que todo lo que hemos recibido ha sido por gracia, por regalo. No nos lo hemos ganado. No hay mérito para usted y para mí. Usted no va a recibir felicitaciones ni una palmadita en el hombro. El que recibe todo el honor es Cristo. El que entregó todo es Cristo. El que merece toda exaltación por los regalos es Cristo. Usted y yo no hicimos nada. ¿Sabe qué fue lo único que hicimos? Recibir los regalos que Dios nos ha dado. Por eso la gracia es tan importante en las iglesias de la Reforma. Porque antes se nos enseñaba que usted no era tan malo y que podía aportar algo, que usted podía hacer algo. Pero usted y yo somos unos mendigos, unos muertos, unos depravados, unos miserables, a los cuales un día Dios tomó, levantó y les dio vida. ¿Sabe cuál es nuestra ilustración, mis amados hermanos? Y para terminar e ir a las conclusiones, la parábola del buen samaritano. ¿Ustedes recuerdan cuál era el buen samaritano? El buen samaritano era una persona no religiosa, que no era ni sacerdote ni escriba, pero lo importante fue que el buen samaritano tomó a esa persona que estaba botada en el piso, es cierto que lo habían golpeado, estaba sangrando y se iba a morir, y lo levantó, y lo llevó a un lugar donde lo cuidaran y curó sus heridas, ¿cierto? Le puso vino y aceite. Y dijo, y todo lo que él gaste, póngalo a mi cuenta. Yo lo pagaré cuando regrese. ¿Cuáles somos ustedes? ¿Ustedes y yo somos el buen samaritano? No. Somos aquel que el buen samaritano ayudó. Ese que estaba botado en el piso, sangrando. Ese que cuando los líderes religiosos del mundo pasaron, le pasaron así por un ladito. No, ese man no vale nada. Usted y yo no valíamos nada. Y sin Cristo no valemos nada. Pero con Cristo recibimos de su gracia. Fuimos levantados de la muerte y fuimos dotados de bendiciones, de regalos. Es decir, Cristo no solo lo salvó, Cristo no solo nos salvó, sino que se entregó y se dio al mismo. El Consolador. Yo mandaré a otro como yo, a que esté con ustedes para siempre. El Espíritu Santo, nosotros como creyentes entendemos que habita en nosotros. Es Dios mismo, es la promesa que los profetas dijeron, porque en esa época o en esa era, Dios mismo habitará en su pueblo. Eso lo entendemos nosotros ahora. Por lo tanto, hermano, y vamos a pasar a las conclusiones, vemos que la gracia de Dios es una manifestación inmerecida y completamente espontánea, amorosa y bondadosa del Creador a sus criaturas. Un regalo es un regalo, hermanos. Nosotros hemos perdido el concepto correcto de regalo, porque pues el regalo sabemos cuándo nos lo da. Si es el día de nuestros cumpleaños, ese día esperamos un regalo, pero pues no lo dan porque es el cumpleaños. El verdadero regalo es el día que usted no se espera nada, ni nada, y le llegan con su regalo. Pues el día de sus cumpleaños, o el día de la Navidad, pues usted sabe, o el día de la mujer, pues si alguien lo hace. Pues usted sabe que me lo merezco por ser mujer, me lo merezco porque es mi cumpleaños, etcétera, etcétera. Pero el regalo es inmerecido y completamente espontáneo de Dios. El segundo es que la gracia general es la que Dios muestra hacia toda la humanidad, brindando favores cada día, hermano. Esa es la gracia general. La gracia particular es la que Dios muestra de manera específica hacia su pueblo, especialmente en la salvación y en el Espíritu. Claro que hay muchos más y ya los iremos viendo, hermanos. El cuarto es que el ser humano no hizo ni puede hacer nada
que provoque la gracia de Dios o el favor de Dios. Él salva porque así lo desea. Él guarda porque así lo desea. Si es por obras, entonces no es por gracia. Si es por gracia, entonces no es por obras. Vimos hoy en Romanos 4:4. Entonces usted no puede darse el lujo de decir, es que yo soy cristiano porque es que yo un día recibí a Cristo y le acepté y le sigo. Soy yo. No, yo soy cristiano porque Cristo me llamó a su gloria, a su salvación. Yo soy cristiano porque Cristo quiso que yo fuera cristiano. Porque si hubiera sido por mí, me seguiría revolcando en el pecado, ¿cierto? Y estaría agradado como el cerdo en el fango, dice el autor de los Proverbios. Pero porque soy cristiano, recuerdo un dicho muy maravilloso, no recuerdo quién lo dijo, pero decía, soy cristiano por la gracia de Dios. Soy cristiano, ¿por qué eres cristiano? Soy cristiano por la gracia de Dios. Y eso deberíamos decirlo nosotros, hermanos. Las aplicaciones para finalizar, mis amados hermanos. La primera que podemos decir es, o que pregunto en esta mañana, ¿reconoces la gracia de Dios? ¿O piensas que te lo mereces todo? No, es que soy yo, ¿no? Yo, mi trabajo, mis conocimientos, mi experiencia, mis labores, mis esfuerzos, mi sudor. O por el contrario, de gracia, he recibido todo lo que tengo. Desde la vida eterna hasta el pan que me comí en el desayuno en esta mañana. Desde el Espíritu Santo de Dios hasta el sol, el aire y el agua que recibimos hoy. Hermanos, humillémonos delante del Dios de gracia. Glorifiquemos su santo nombre. Digamos gloria a Dios porque nos ha dado su bondad inmerecida, sus regalos, su favor inmerecido. El día que usted piense que se merece algo, hermano, ese día arrepiéntase. No es que yo soy cristiano. Y veíamos hace 8 días, creo, y hablábamos también con el pastor del orgullo en la reforma, que debe morir. No es que yo soy reformado, entonces ojo, acá entró pues el cristiano de primera y todos los demás son de segunda y tercera. No, mi hermano. Solo hay una clase de cristiano, ¿y sabe cuál es el cristiano? El miserable que recibió el favor de Dios. No hay más. No hay más. No hay nada más. El cristiano es ese miserable mendigo que recibió el favor del Señor un día. El que está botado en la zanja y al cual el samaritano levantó. Póngase en pie en esta mañana los que puedan hacerlo, mis amados hermanos. Y vamos a glorificar y darle gracias a Dios por tales favores. Nos ha guardado y nos ha dado tanto, hermanos, que deberíamos vivir agradecidos, morir a nuestro orgullo y vivir en humildad y en sumisión a Él. Amado Señor, yo te doy gracias por que tú, Señor, nos has brindado lo mejor a tu pueblo, que fue la vida eterna y que también es tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Oh Señor, tan miserables, tan pecadores, tan desagradables somos que no merecíamos nada, Señor. Yo mismo reconozco que no merecía nada. ¿Y cómo fue que tú te fijaste en mí, Señor? Si nada merecía. Merecía la condenación, más bien el infierno, la eterna separación de ti. Gracias por haber salvado a mis hermanos y a mí, Señor. Gracias por darnos el sol, la lluvia, el alimento, el vestido, un techo donde dormir. Por darnos, hermanos en la fe, amigos, familia. Por darnos y permitirnos estudiar, trabajar. Porque reconocemos que todo es por tu gracia, Señor. Ayúdanos a morir al día y al pensamiento en el que pensemos que estamos recibiendo lo que merecemos, que nos lo merecemos, que no lo hemos ganado, porque no nos hemos ganado nada. Toda gloria sea para ti. Que alcemos la voz como los hermanos
de la Reforma y digamos solideo gloria, solo gracia. Todo es por gracia, pero también es para gloria y honra tuya, Señor. No para la del hombre, sino para la tuya. No para la de la iglesia, sino para ti. No la de los creyentes, sino la gloria solo es para ti. Y tú no la compartes con nadie, Señor. Gracias te doy en esta mañana. A ti sea la gloria y la honra, mi amado y santo Cristo Jesús. Amén y amén. Nos despedimos de nuestros hermanos en Facebook. Nos vemos en contados instantes.